Ahora continuamos con el ciclo de salud cardiovascular, con Cardiocentro de la Asociación Española. Hoy con el doctor Leandro Cura, jefe de cirugía cardíaca de la institución. Leandro, ¿cómo andás? Buenos días. ¿Cómo te va, Nacho? ¿Andas bien? Bien, y bueno, por suerte, volviendo a la nueva normalidad. Ni que hablar ustedes también, ¿no? Porque esta semana fue que se retomaron las cirugías programadas, que habían sido suspendidas, ¿no? En el marco de esta emergencia sanitaria. Y entonces vamos a ahondar específicamente en qué está pasando con las cirugías cardíacas. Y en primer lugar, te quería preguntar, ¿qué tipo de cirugías cardíacas fueron las que quedaron suspendidas y cuáles se siguieron haciendo después del viernes 13 de marzo, ¿no? Sí, bien, sí, esto de la nueva normalidad, creo que no hay ningún uruguayo que no esté deseando volver a alguna normalidad, sea nueva o vieja. Sí. Mira, en cuanto a la cirugía cardíaca, en realidad no suspendimos tantas cirugías de cirugía cardíaca, porque son cirugías que mayoritariamente no son postergables. De hecho, continuamos operando toda la emergencia, la urgencia, y también pacientes más crónicos, pero con enfermedades avanzadas, en las que podía haber un agravamiento significativo por la espera. Claro. Todos esos pacientes se operaron, se siguieron operando. De hecho, la mayoría de los pacientes se siguieron operando. ¿Qué tipo de pacientes entonces se pospuso? Bueno, solo se suspendieron los pacientes que eran muy estables, o aquellos que en realidad prefirieron ellos mismos postergar la cirugía por la pandemia. Por el miedo. De hecho, previendo que se podía venir una catástrofe, que afortunadamente no ha venido, apuramos justamente a resolver pacientes para dejarlos resueltos, porque bueno, uno de los miedos era el colapso del sistema sanitario y que nuestras camas de CTI tuviesen que ser cedidas para pacientes COVID. Entonces apuramos bastante. El tema, la situación es más preocupante porque lo que descendió fue la consulta. Bueno, de eso te quería preguntar. De hecho, hace unas semanas hablamos con el profesor Lluveras, ¿no? Y nos decía algo que salió incluso después ratificado a nivel estadístico, que muchas personas dejaron de consultar al médico durante este periodo de pandemia por el miedo, ¿no?, al coronavirus. Y entonces, la pregunta ahora es, ¿qué consecuencias advierten ustedes a raíz de ese hecho, ¿no? De que se hayan pospuesto, suspendido tantas consultas, ¿no? Sí, ese problema no es exclusivo de Uruguay, ¿no? En todo el mundo pasó, se vio eso. Por ejemplo, en la mayoría de los centros que tenemos nosotros como referencia y que tenemos contactos, bajaron hasta un 70% la actividad quirúrgica, y no es pensable que los pacientes se pusieran de acuerdo y no se enferman. Obviamente se enferman en la misma cantidad, solo que o no consultan o no están derivados, y eso sí es grave, porque eso es un problema que hay que atender y habría que tratar de mitigar los efectos de estos protocolos nacionales, internacionales, pero bueno, nacionales también, que se están tomando y que hay que tomarlos. Es verdad, bajó mucho la consulta, y seguramente obedece a muchos factores. La exhortación a no salir o a salir lo menos posible, que es más que razonable, pero bueno, algún paciente, por eso el miedo, también estaba la locomoción, las modificaciones en las formas de relacionamiento con las policlínicas, ¿no? No era lo mismo ir a la emergencia o ir a la policlínica, hay que llamar, algún paciente no se acostumbra, no puede. Pero yo le decía a Lluveras que esto, y es lógico pensar que tiene que haber generado malas consecuencias, más muertes eventualmente. ¿No está medido eso todavía? No está medido. Lo que tú decís es lo que pensamos que está pasando. Claro. Lo que no tenemos es aún por lo menos no tenemos datos objetivos para poder medir esas consecuencias. Lo que pasa es que muchas de lo que lleva a la baja de la cirugía, en este caso es lo que me ocupa a mí, pero en realidad a toda la atención, son causas que son absolutamente justificables e inevitables, y son consecuencias de la política sanitaria contra la pandemia, que es un problema gravísimo, obviamente, y que debe ser prioridad, y lo es, y de hecho bastante bien venimos. Pero igual hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar atentos a no enfermar en casa y no consultar. Claro. Por eso creo que el mensaje debería ser: cuidate, aislamiento social y todas las pautas de la autoridad sanitaria exhorta, pero si sentís algo que no es normal, dolor en el pecho, falta de aire, palpitaciones, cualquier cosa que no sea normal, no hay que dudar en consultar, aunque sea telefónicamente, porque un personal de la salud va a poder discernir un poco con más fundamento si amerita o no la consulta presencial, porque eso que tú decís
trae consecuencias, por supuesto que trae consecuencias. ¿Cuánto? No lo sabemos ahora, pero si fuéramos a inventar cuánto, te diría, y bueno, muchas, claro. consecuencias graves, muchas. El denominador común en toda la cardiopatía no tratada en forma oportuna, la evolución natural, es al agravamiento de la enfermedad. Sí. Eso siempre es así. Y una cosa, ¿no? Con el tema de que las cirugías coordinadas se pospusieron, ¿no? Ahora que se está volviendo a operar, ¿cómo es el proceso de selección a partir de este momento? ¿Qué pacientes se operan primero? Bueno, por eso, nosotros tenemos nuestros pacientes, todos apuran en cierta forma, son muy poquitos los que no. Entonces, en ese sentido, en cirugía cardíaca... no hay un cuello de botella. En cardiocentro no tenemos ese problema, Sí. No tenemos una lista de espera, no tenemos por qué seleccionar pacientes para priorizar y postergar otros, estamos resolviéndolos en forma oportuna. Sí. El problema que yo veo es en adelante, porque claro, nosotros somos el último eslabón de una cadena, en cirugía cardíaca somos el último eslabón, el paciente pasó por otras etapas previas de diagnóstico cardiológico, de médico general, y ese proceso asistencial evidentemente se vio enlentecido, se está enlentecido, y nuestra preocupación es cuánto va a demorar en restablecerse el flujo normal de todos estos procesos asistenciales, ¿no? Que el paciente siente alguna molestia, consulta a su médico, el médico lo deriva al cardiólogo, el cardiólogo le solicita estudios, resulta que tiene indicación de operarse, hay que esperar la autorización del Fondo Nacional de Recursos. Bueno, es todo un proceso asistencial que normalmente lleva un tiempo que es muy razonable y que lo que nosotros advertimos que puede haber ahora es un enlentecimiento de todo eso. Creo que el esfuerzo del sistema sanitario y también de los pacientes, ¿no? Está bien, quédate en casa, pero en la medida que se aflojen un poquito las cosas y que ya sea un poquito más permisiva la situación, que empiecen a retomar la preocupación por su salud y a consultar y hacerse los exámenes. Bien, decime, y para terminar, pensando en estos tiempos de coronavirus, ¿cuál es el protocolo que deben seguir las instituciones y los pacientes, tanto en el preoperatorio como durante la operación, como luego de la misma, ¿no? Porque una persona recién operada, me imagino, deberá tomar precauciones especiales en este contexto. Bueno, esto nos cambió a todos, ¿no? A todos los ciudadanos y también a nosotros. Nosotros hicimos algo bastante ingenioso, pudimos hacer en realidad algo bastante ingenioso, que para garantizar la asistencia de los pacientes dividimos el equipo en dos grupos, al medio, en dos mitades, y que no teníamos contacto un grupo con el otro. De esa manera, si un integrante se enfermaba, el otro grupo sustituía al grupo entero, o sea, de manera que no hubiese contacto entre los dos, no hubiese contaminación cruzada. Y eso permitió asegurar de hecho, le mando un saludo al doctor Hugo Montero, que tuvo una infección pulmonar que no fue COVID, pero fue, y ante la duda suspendimos a todo el grupo y entró otro grupo. Eso fue parte del protocolo de contingencia por la pandemia. También en todas las instituciones de salud, por propuestas del Ministerio, se hizo el aislamiento, reducir visitas, tapabocas, bueno, todo lo que ya todos sabemos, ¿no? Se controló mucho la circulación por los centros asistenciales. Estudiamos a todos los pacientes que se van a operar, les hacemos el hisopado para ver por lo menos libres de COVID o intentamos detectar a aquellos, y lo hacemos por dos razones, porque operar a un paciente en una cirugía que es bastante agresiva, si encima se nos engripa en el postoperatorio, agrava bastante la situación. Claro. Y por otro lado, para cuidar al grupo de salud, al grupo de profesionales. Y bueno, en cirugía, dentro de sala de operaciones, nosotros ya operamos con barreras para la infección, y se redobló el esfuerzo, pero básicamente el protocolo fue un poquito el mismo. Dentro de cirugía no cambió gran cosa la situación. Bueno, Leandro, muchas gracias, y bueno, ojalá que se puedan poner las cosas en su sitio. Sí, ojalá. Usando el nombre del programa, ¿no? Bueno, ojalá cuando podamos medir las consecuencias que hubo, que no hayan sido tantas,
los pacientes no se agraven en la casa. Igual son plazos razonables, porque si esto queda por 2 o 3 meses, la enorme mayoría de los pacientes, por atrasarse 1, 2 o 3 meses, no tiene cambios significativos. Hablando siempre de pacientes relativamente estables y no coronarias, una enfermedad coronaria, no es prudente postergarla. Pero los pacientes más estables, un mes más, un mes menos, no suele hacer ninguna diferencia. Bueno, pero ojalá. Sí, esperemos que esto se normalice rápido y podamos volver a una normalidad linda. De eso se trata. Gracias, Leandro. Un abrazo grande. Que pases muy bien. Un abrazo a todos por ahí. Chau. Era el doctor Leandro Cura, jefe de cirugía cardíaca de Cardiocentro. Recordemos que Cardiocentro de la Asociación Española se dedica al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Entre sus servicios incluye hemodinamia, cardiología intervencionista, cirugía cardíaca, electrofisiología y estimulación cardíaca e imagenología cardíaca. También tiene un centro de diagnóstico y tratamiento endovascular. Pueden conocer todos los servicios y procedimientos que realiza Cardiocentro en su web, que es www.cardiocentro.uy, y también están en Facebook y Twitter. Además, por consultas pueden llamar al 1920 7100.